Hola, bienvenidos a Sentidos y Conexiones, el espacio donde entendemos cómo el cuerpo percibe, interpreta y responde al mundo. Hoy hablaremos de dos sentidos esenciales y cómo la información viaja por nuestro sistema nervioso: el gusto, el olfato, la vía aferente y la vía eferente. Sí, pues en pocas palabras también estaremos hablando de las características del dolor y de cómo se transmite, cómo viaja por todo nuestro sistema nervioso. Ok, yo les voy a hablar de la neurona aferente. Esto más que nada es recibir estímulos del exterior para que nuestro cerebro los pueda procesar, dependiendo si son estímulos dolorosos, de vibración, pueden ser como cosquillas, térmicos, también como para detectar calor frío, y químicos, pero pues eso más bien ya sería ahorita que mis compañeros hablen del olfato y del gusto. Bueno, se divide en dos, hay dos vías. Está la vía espinotalámica y la vía del lemnisco medial. Primeramente les voy a explicar la del lemnisco medial, que está más que nada detecta tacto fino, vibración y presión. Y está mediada por corpúsculos de Meissner y los discos de Merkel, como normalmente. Bueno, empieza a recibir, no sé, un estímulo del exterior. Puede ser, no sé, me aprietan el dedo, ya mis receptores lo interpretan, lo mandan a la raíz posterior de la rama, ¿sí, verdad? De la rama dorsal. Y se va hasta posterior del área, de la médula, y ahí es la neurona de primer orden, y ahí hace sinapsis. Bueno, ya después hace sinapsis, se va al asta anterior de la médula, y, o sea, depulsa, cambia de lado. Y para posteriormente subir a lo que es el bulbo raquídeo, a los núcleos grácil y cuneiforme, donde hace la segunda sinapsis. Sí, es la segunda sinapsis. Y el cerebro con la neurona de segundo orden, sí, la segunda sinapsis con la siguiente neurona, y sube hasta el tálamo, que es a la corteza primaria, a las áreas 3, 1 y 2 de Brodmann. Y pues ahí ya después de que llega al tálamo, posteriormente se va a la corteza cerebral, a lo que llamamos homúnculo, es como el monito ese que está todo deforme con las partes del cuerpo. Entonces, dependiendo de dónde fue el estímulo, esa es la parte de la corteza o la parte del homúnculo a donde se va pues, la señal. Y está la otra área, perdón, otra vía, que es la espinotalámica. Esta más que nada detecta pues, sensaciones térmicas, de frío o calor, o dolores más profundos. ¿O es dolor general? Es dolor, dolor, transmite el dolor cuando hay un estímulo. Ok, entonces detecta sensaciones térmicas y dolor. Esta igualmente, pues, recibimos un estímulo del exterior, no sé, yo agarro fuego, mis receptores lo interpretan, también ahí no sé qué receptores vayan. Bueno, los receptores correspondientes lo detectan el estímulo. Y la otra vía, que es la espinotalámica, esta recibe estímulos de frío-calor, estímulos térmicos y estímulos de dolor. Entonces voy a poner un ejemplo, yo pongo mi mano en algo caliente, entonces los receptores agarran la señal y la llevan hacia al ganglio dorsal, al ganglio de la raíz dorsal, y entran por el asta posterior igual de la médula. Ese no depulsa ahí, ese se va directamente al bulbo raquídeo, y ya ahí en el bulbo raquídeo ya depulsa al asta anterior, donde ya pues, hace su función la neurona de segundo orden, y posteriormente igual llega al tálamo, también al área primaria. Y bueno, hablando de la vía descendente del dolor, esta vía, al contrario de la ascendente, lo que va a hacer es que va a encargarse de mandar un impulso para que el dolor se module. Esta empieza pues en la corteza prefrontal,
va a mandar el estímulo para que también se active la amígdala y el hipotálamo y baje hasta por la sustancia gris periacueductal, que es donde va a ser la primera sinapsis. De ahí va a bajar por el mesencéfalo, va a bajar por el tálamo y va a ser la segunda sinapsis en el núcleo de Rafe y luego sigue. Esta no llega al asta izquierda de la médula espinal, sino que termina como por donde entra. Directo, Entonces o sea, va directo. va directo exactamente, no de cruz. Y así sale el impulso. Entonces lo que va a hacer que el cuerpo pueda responder y se pueda llevar a cabo como todo el proceso de inhibición del dolor. El sentido del gusto nos permite detectar sabores como dulce, salado, ácido, amargo y umami, que umami viene siendo como universal. Las papilas gustativas se ubican principalmente en la lengua, que en la punta percibimos lo dulce, en lateral salado, posterolateral ácido, amargo hasta atrás y umami en el centro. El umami es como una combinación de todos los sabores. De todos los sabores. Contienen los receptores que identifican las moléculas de los alimentos, que es donde se perciben. Y esa información viaja al cerebro a través de los nervios como el nervio facial, que viene siendo el séptimo, el glosofaringeo, que viene siendo el noveno, y el vago, que es el décimo. En cuanto a los receptores nerviosos del gusto, esto comienza en la lengua, de la lengua viaja al ganglio y de ahí llega al área gustativa del bulbo. De ahí sube al tálamo y del tálamo llega al núcleo ventral posteromedial. Después llega a la corteza gustativa primaria y de ahí al área 43 del Brodmann. Exacto, cabe resaltar también que los tres tipos de nervios, tanto el facial como el glosofaringeo y el vago, van a llegar a ganglios diferentes. El facial va a llegar al ganglio geniculado, el glosofaringeo al ganglio petroso y el vago al ganglio nodoso. Estos tienen el mismo recorrido, solamente que pasan por, se les llama diferente a los ganglios. Y ya de aquí pues es cuando hacen al bulbo y luego al tálamo y luego ya llegan a la corteza gustativa primaria. Y dependiendo del sabor es el par craneal que lo detecta, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, si con chocolate sería... Va a llegar a la punta de la lengua, que es lo dulce. ¿Y qué par sería? Es el Al par craneal 7. Ajá, el par. Sí, ese llegaría al par craneal número 7. Ah, ok. Exacto, que es el facial. Sí, por ejemplo, algo como el café, no sé, sería al... Dependiendo si es amargo o ácido. Bueno, sí, también. O sea, dependiendo, porque... Pero bueno, normalmente supongo que llegaría por el glosofaringeo, que es lo que detecta. Sí, 2/3 posteriores. Más amargos. Y ya dependiendo, pues, como la intensidad del café, ya se va a ir a las otras papilas gustativas. Bueno, yo les voy a hablar sobre el olfato, que este nos permite percibir partículas químicas del aire y nos envía señales directamente al bulbo olfatorio, que está conectado con regiones cerebrales como el sistema límbico asociado a emociones con estos receptores que necesitan una proteína de tipo G para que estimulen la adenilato ciclasa, para que esto permita que pasen a la célula y de ahí hagan su recorrido al nervio olfatorio y de ahí del nervio olfatorio se van al bulbo olfatorio. Sí, pues prácticamente pues es como la activación de los sentidos, o sea, la percepción de cómo podemos sentir tanto el gusto, el olfato y el olor.
Oye, a ver, y bueno, ya que acabamos, y vimos como en resumidas cuentas de qué se trataba cada una de las cosas que estábamos hablando. En cuanto a la vía aferente, ¿qué diferencia tiene la vía espinotalámica y la vía del disco medial? Ok, es muy fácil. Sí, la primera diferencia es que la espinotalámica detecta temperatura y dolor. Y la del disco medial detecta vibración, presión y tacto fino. Y hay otra diferencia, por ejemplo, la del menisco medial hace su primer sinapsis pues, en el asta posterior de la médula, pero está inmediatamente decusa y de ahí sube y hacemos todo su trayecto. Y la espinotalámica no decusa en la médula, sino que se va hasta el bulbo raquídeo y en el bulbo raquídeo ya hace la decusación y sube para darle su. Son las dos diferencias que pudiera haber entre una vía y otra, pero en sí es casi lo mismo. Oye, yo me quedé con una duda de tuyo. ¿El descendente también hace lo mismo? ¿Tiene el mismo recorrido y todo? No, porque el descendente no decusa, sino que viaja directamente, del cerebro, viaja directamente al asta derecha, posterior derecha de la médula, y es que va a salir el estímulo del cuerpo para vibrarlo. Entonces, no es lo mismo. Igual la vía ascendente es para mandar la señal al cuerpo de que algo está pasando y la vía descendente es para mitigarlo. Oye, tú habías mencionado 3 receptores. Sí. ¿Cuáles son? Pues mira, detectan diferentes cosas, que el primero nos detecta los alcanos y cétanos, el segundo receptor nos detecta ácidos grasos y lactanos, y el tercer receptor nos detecta terpenos y aldehídos. Ya, que son de que 1, 2. Ajá, eso. Cabe mencionar también que en el sistema límbico está lo que se llama memoria olfativa, que está también ligado con las emociones. Que es como, por ejemplo, no sé, de repente percibo el olor que se ponía mi abuelo y pues eso me genera una emoción de tristeza porque pues, mi abuelo ya murió, por un decir. Entonces también relacionamos pues, el tipo de olor con las emociones y de eso se encarga el sistema límbico. Así es. Y así como entre sabores, olores y caminos neurales entendemos un poco más de cómo funciona nuestro cuerpo. Gracias por escuchar Sentidos y Conexiones. El gusto y el olfato nos permiten recibir el mundo, mientras que las vías aferentes y eferentes son las autopistas que conectan. Gracias por escuchar. Sí, chicas, muchas gracias. Chicas, o sea, siento gracias. que pues también de vez en cuando es bueno, ¿no? Como nutrirnos Nutrirnos de ese tipo de información que a veces lo ignoramos, ¿verdad? Sí. Con un poco de complicaciones este podcast, pero con mucho cariño. Y eso contiene piriri. Pero, a ver, hablo así normal, de que hola, bienvenidos, o así de que hola, bienvenidos. No, normal. Bienvenidos a Sentidos y Conexiones, el espacio donde Donde hay sentidos y conexiones. Donde nos juntamos y nos conectamos. me aburre. Pero es que no miren a la cámara. Ay, ya sé, no te Es voy más, a deberíamos mirarnos a nosotras. Sí. No, bienvenidos a Sentidos y Conexiones, el espacio donde entenderemos cómo el cuerpo percibe, interpreta. Ok, ahí hace un corte. Acabamos de Bueno, publicar. ajá. Di que vamos a hablar sobre el gusto, el olfato y sobre el dolor, o sea, sí, las vías del dolor ascendentes, descendentes y cómo se transmite el gusto y el olfato a los sentidos. Ya lo dijo Yuran. Y así como dijo nuestra compañera. Primeramente, pues en recibir el estímulo, ya sea doloroso,
térmico. ¿Por qué no? ¿Qué? Te estoy diciendo que Yo también dije no. no, yo no dije no. Escuché que dijiste no. No. Yo también creí que había dicho eso. Te lo juro. Hacemos para acá chatar, porque El sentido del gusto nos permite a detectar. No, espérate, güey. Es que el sentido del gusto. Sentido del mundo. Se me salió lo ranchero. Dice yo. Yo soy de rancho. Ya no me llevé. Esto comienza en la lengua y de la lengua viaja al glande. De ahí se va a la área gustativa del bulbo. ¿Qué pasó? Ganglio. 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 Glandio. Ganglio. Glandio. Ganglio. Es que dices ganglio. 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 Ándale. Ganglio. Ganglio. Sí. Sí. O sea, Detectan los los dos nervios nervios. abarca toda la mañana. Ya de ella. Sí. A ver, espera. ¿Pero qué te iba a preguntar? Y lactamos y el tercer receptor nos detecta terpenos y aldehídos. Ya. Que son de que 1, 2. Ajá, y No, es no, 1, 2, 3. tres. Tamarindo. Y nos envía señales directas al bulbo olfatorio, que está conectado con regiones cerebrales. Los ganglios. Los ganglios. ¿Qué más digo? Bueno, ya como cierre. Ponemos de cierre lo que habíamos dicho, lo que habías leído. Ah, perdóname. Los de otra vez yo como cierre y ya lo recortamos. No pasa nada. Produce un baile. La pelusa. La chona. Ah, La zona para que se lo grabe y eso te veo. Ay, ya sé. Escuchar sentidos y conexiones. Nos vemos en el próximo. Sí, bueno. Esto es todo. Mande. Un poco de complicaciones, pero con mucho cariño para ustedes. No, Espero no, que no, se hayan- ¿qué pasó? ay, eso hubiese estado bien. Gracias por escuchar.